Por Dios. Profe, ¿me escucha? Sí, señora. Ya ahorita sí. Sí. Bueno, vamos a ver. Su merced ya me puso a grabar, no encuentro es el... Ya está grabando. Ok, bueno, muy buenas noches para todos, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Como siempre, nos encontramos nosotros aquí en nuestros CIPAS de curso, en esta actividad que tenemos. Recordarles a ustedes que es tarea 2, aplicación de la teoría de conjuntos, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre los ejercicios 3 y 4. Recordarles a ustedes que, como siempre, estas actividades de curso de CIPAS de cursos están a cargo de la profe Angélica Antía y quienes hablan, Nini Joana Vargas. Así que bienvenidos. Primero que todo, quiero recordarles a ustedes que estamos en ese desarrollo de actividad, ¿cierto? De nuestra tarea 2, esa teoría de conjuntos, tener en cuenta que tenemos nuestra guía de actividades que nos está indicando a nosotros que esa actividad se aperturó desde el día lunes 2 de octubre y que se va a cerrar el domingo 29 de octubre. Entonces, recordarles a ustedes también que nos dice que tiene un puntaje máximo de la actividad de 125 puntos, de los cuales nuestra tarea se aprueba con 75 puntos. Entonces, tener muy claro esa puntuación para lograr esos objetivos propuestos en nuestra actividad. Bueno, ya nosotros llegando ya a lo que vamos a trabajar hoy en ejercicio 3 y ejercicio 4, ese ejercicio número 3 nos dice que es sobre la aplicación, ya vamos a aplicar nuestra teoría de conjunto. ¿Cuáles son los ítems que nos están solicitando en ese ejercicio número 3? Son 3 ítems para desarrollar. Dice, representar la información dada en del problema de aplicación en un diagrama de Venn-Euler. Recordar eso, que eso lo veíamos en el CIPAS pasados y lo hemos visto también en lo que fue en la webconferencia de la semana pasada, que fue la parte teórica, y la webconferencia de anoche, que ya fue en la parte de práctica de los ejercicios. De igual manera, nos solicitan que debemos de solucionar los interrogantes planteados para la problemática que nos dan, ¿cierto? Para esa aplicación. Y por último nos dice que realizar un video no mayor de 5 minutos donde expliquemos el desarrollo de este diagrama, lo que hicimos, la construcción, la distribución que hicimos del argumento que nos dan en ese diagrama de Venn-Euler en el punto 1 y de igualmente pues dar la solución, ¿cierto? A lo que corresponde al literal, ¿cierto? Que nosotros escogemos de ese punto 2. Entonces, sin más preámbulos, pues nos vamos, tenemos un ejemplo aquí, traemos a colación un ejemplo que nos dice que representar esa información en el problema de aplicación en el diagrama de Venn, que es el primer ítem solicitado. Nos dice, en una encuesta realizada a 30 estudiantes sobre el deporte que prefieren, se tiene lo siguiente: 14 prefieren fútbol, 11 prefieren baloncesto, 14 voleibol, 4 indicaron que les gusta el fútbol y el voleibol a la vez. 6 prefieren fútbol y voleibol. 5 prefieren baloncesto y voleibol. 2 estudiantes manifestaron que les gustan los 3 deportes. Como tenemos que nosotros identificar ese argumento que nos da en este diagrama de Venn-Euler, entonces recordarles a ustedes, nuestro diagrama aquí nosotros lo dejamos, ¿cierto? Y lo tenemos aquí identificado. Recordarles a ustedes, como están indicando, sobre 3 conjuntos. Entonces nuestro diagrama de Venn-Euler nos dice que ese conjunto universal, ¿cierto?, está conformado por 30, que son los encuestados totales de estudiantes. Tenemos 3 subconjuntos, que sería el conjunto F, llamamos a los que les gustan fútbol, al conjunto B, que va a ser baloncesto, y el conjunto V, ¿cierto?, que va a ser voleibol. Cada uno representados con una letra mayúscula del abecedario, y entre ellos está pues el conjunto universal, que es la totalidad de todos los encuestados. Bien, ahí vamos a empezar a representar en ese diagrama en Euler las cantidades que nos están en ese argumento. Entonces, lo que pasamos nosotros es ahora a indicar, nos dicen, los coloqué por colores para tener un poco más de entendimiento y claridad al momento de ustedes comprender cómo hicimos la distribución.
Aquí en nosotros nos dicen que 2 estudiantes manifestaron que les gustan los 3 deportes, ¿cierto? Cuando hablamos que les gustan los 3 deportes, es decir, que va a ser dentro de la intersección de quién, de fútbol, de baloncesto y voleibol. ¿Quién va a ser? Pues va a ser esa cantidad que va a ser el 2, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, sería el 2. Por eso la coloqué en esa parte de la intersección de los 3 conjuntos. Listo, luego nos dicen a nosotros que 5 prefieren baloncesto y voleibol. Mire que tenemos un conector lógico I que juega muy importante, un papel muy importante aquí en esta distribución, ¿cierto? Esos conectores lógicos que lo vimos desde la tarea 1, entonces, y la profe Angélica en la CIPAS pasado nos indicó y nos aclaraba a nosotros que esos conectores tienen un papel muy importante en este momento, hacer esta distribución. Al momento de decir y, pues sabemos que estamos hablando de una operación entre conjuntos de la intersección, y nos dicen que prefieren 5 baloncesto y voleibol. Entonces, lo que yo voy a tomar es entre el conjunto de baloncesto, ¿cierto? Que es la B, y voleibol, V, entonces que son 5 en la intersección de ellos los dos, pero como yo ya tengo 2 aquí, ¿cierto? Que es lo que le gustaban a los 3, entonces automáticamente lo que digo es cuánto me faltaba para completar los 5, pues 3 más 2 son 5. Y ahí estaría la cantidad que me indica que le gustan ese deporte a ambos, ¿cierto? Que le gusta ese deporte a esas 5 personas. Luego me dice que 6 prefieren fútbol y voleibol. 6 prefieren fútbol y voleibol. Tenemos otra vez de nuevo el conector lógico y, entonces por ende sabemos que vamos a hablar sobre esa intersección, pero ¿entre quién? Entre fútbol y voleibol. Fútbol y voleibol. Entonces para esos 6 me faltaban 4 porque ya tenía 2, ¿cierto? En la intersección de los 3, entonces aquí automáticamente se pone. Luego nos dice, 4 indican que les gustan fútbol y baloncesto. 4 indican que les gustan fútbol y baloncesto, que está en verde. Entonces está de nuevo el conector lógico y. Por ende, sabemos que vamos a hacer una intersección. ¿Entre quién? Entre fútbol, que sería el conjunto fútbol, y baloncesto. Tenemos como podemos observar aquí, un espacio blanco. Entonces, ¿dónde vamos a ubicarlo? Porque es la intersección entre los dos conjuntos. Ya tenemos 2, entonces nos queda faltando ¿cuántos? Nos queda faltando 2 para completar los 4. Y aquí la tenemos. Pero hay que tener en cuenta que nos dan unas cantidades totales para cada uno de los conjuntos. Nos dicen que 14, ¿cierto? Les gustan voleibol. Ya tenemos a voleibol aquí, ¿cierto? Ya tenemos a 4, tenemos más 2, ¿cierto? Tendríamos 6 y más 3, ¿cierto? Serían 9. ¿Cuántos nos quedan faltando para completar esos 14? Pues nos quedan faltando, ¿cierto? 5 para completar esos 14 en voleibol. Igualmente hacemos para los 11 que prefieren baloncesto. Baloncesto sería este conjunto, la B, ¿cierto? Ya tenemos, como podemos observar, tenemos 3, tenemos 2, ¿cierto? Serían 5 más 2, serían 7. ¿Cuántos nos quedan faltando para completar esos 11? Pues nos quedarían faltando 4 para completar esos 11. Que sería el total de los 11 en voleibol. Por último nos dicen que a 14 prefieren fútbol. Ya tenemos que tener en cuenta lo que hay en las cantidades en esas intersecciones que comparten con los demás para saber qué cantidad total me falta aquí para completar esos 14. Tengo 4, tengo 2, serían 6, más 2 serían 8, pero me dicen que son 14. ¿Cuántos me faltan? Pues me faltarían 6 para completar los 14. Y es así como yo hice la distribución y cómo se debe hacer la distribución de los argumentos que nos dan, teniendo en cuenta que siempre partimos de las cantidades que comparten o que gustan entre los 3 conjuntos que nos den. Entonces ya hicimos la distribución solicitada, que es el primer ítem que nos dan. Ahora nos vamos, bueno, aquí ya están las cantidades totales, ¿cierto? Que nosotros tenemos aquí, teniendo en cuenta que nos están pidiendo a nosotros que el total, ¿cierto? En nuestro conjunto universal para los 30, son 30 los que se realizaron la encuesta, pero si nosotros sumamos todas esas cantidades que tenemos adentro, pues solamente nos van a dar 26, ¿sí? Tomando al 6, al 4, al 2, otra vez al 2, al 4, al 3, al 5, ¿cierto? Nos van a dar un total de 26, pero a nosotros nos dicen que tiene que ser 30, entonces lo que se hizo aquí fue que al conjunto universal de los 30 pues le resté todas las cantidades que tiene B, ¿cierto? Las uniones que tiene el conjunto B, conjunto F y conjunto B, entonces en ese caso 30 menos 26 pues me va a dar un total de 4, y esos serían las 4 personas que no gustan por ninguno, ¿cierto? No tienen preferencias por ninguno de esos
ni de fútbol ni baloncesto, ninguno de ellos, de esos deportes, ¿cierto? Entonces, por ende, él va a estar, pero está dentro de este conjunto universal porque hace parte de los 30. Por lo tanto, se van a colocar por fuera, dentro del conjunto universal, pero por fuera de los subconjuntos. ¿Listo? Ahí ya estaríamos hablando de la distribución total solicitada en ese primer ítem indicado. Luego nos dicen a nosotros en el segundo ítem que hay que dar respuestas a unos interrogantes que nos den. Eso es lo que ustedes van a encontrar en ese ejercicio número 3 en nuestra tarea. Entonces, aquí tenemos cuántos prefieren fútbol o baloncesto, pero no voleibol. Aquí está muy claro, nos dicen, tenemos un conector lógico que es O. Al momento de nosotros indicar ese conector lógico O, estamos hablando nosotros de una unión. Mi profe me colabora por ahí, ¿hay algún micrófono abierto? Ya le reviso, profe. Ok, gracias. No. Entonces, ¿cuántos prefieren fútbol o baloncesto? Entonces, al momento de indicar O, entonces tenemos un conector lógico de unión, ¿cierto? Entonces dice fútbol, sería nuestro conjunto, ¿cierto? De fútbol F, con la unión de nuestro conjunto B, que sería baloncesto. Pero nos dice la pregunta, que es lo que tenemos que tener muy claros, estudiantes. Nos dice, pero no voleibol, es decir, que no vamos a tomar ninguno de los que le gusten voleibol. ¿Y voleibol quién es? Es todo este conjunto V. Entonces, al momento de indicar eso, yo no puedo tomar ni 4, ni 2, ni 3, que también hacen parte al conjunto de fútbol y de baloncesto, porque es que hacen parte del conjunto de voleibol. Me dicen, pero no. Por eso dice F unión B, diferencia, ojo, aquí estamos hablando de la diferencia, le voy a quitar, le voy a restar los valores que tienen en el conjunto V, que sería voleibol. Entonces, al momento de hacer eso, pues lo único que voy a tomar son los valores, ¿cierto? De 6, de 2 y de 4 en este momento, porque son los únicos que puedo tomar, porque los 4, 2 y 3, que también hacen parte tanto de fútbol y de baloncesto, son parte de ¿quién? Del conjunto de voleibol. Entonces, no sería, porque la pregunta nos está diciendo muy clara que solamente fútbol o baloncesto, pero no voleibol. Entonces, por ende, solamente vamos a sumar esas cantidades y vamos a mirar el total de personas, ¿cierto? Que prefieren solamente esos dos grupos de deporte. Entonces, en este caso serían 12. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro o no? Estimados estudiantes, entonces la profesora niña acaba de explicar un ejercicio similar a lo que sería su ejercicio número 3. Hay que colocar mucho cuidado, por favor, a las expresiones. Entonces, si ven aquí, ella indicó fútbol o baloncesto y nos está diciendo una unión. Cuando nos dicen y, entonces estamos hablando de una intersección. En este caso le decían fútbol o baloncesto, pero no voleibol. Entonces, quítele todo lo voleibol. Entonces, es importante que tengamos bien claros esos conceptos. ¿Hay alguna inquietud hasta el momento? Por favor, este es el espacio para que ustedes aclaren sus dudas, incluso si ya de pronto tienen ya algo adelantado de su actividad, pues en este momentico ustedes puedan solicitar ese apoyo y esa aclaración. Entonces, ¿los escuchamos? ¿Hay alguna inquietud? Pues, profe, solamente han puesto dedito arriba, no más. Ok, bueno. No Es decir, hablen. que no tienen inquietudes ni nada, entonces sigamos. Bueno, listo, ahorita tenemos otra pregunta también, ¿cierto? De los interrogantes que nos dan y nos dice, ¿cuántos prefieren baloncesto y voleibol, pero no fútbol? Es decir, que solamente vamos a ver las personas que nos prefieren esos dos, ¿cierto? Esos dos deportes. Como dijo la profe Angélica, teniendo en cuenta que tenemos de nuevo un conector lógico, aquí un conector lógico I, y ese conector lógico I está hablando de una intersección. Y de igual manera dicen, pero no fútbol. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Ahorita ya nos vamos a tomar el conjunto B, ¿cierto? Que es baloncesto, y el conjunto B, que es voleibol, ¿cierto? La intersección de ellos los dos, que en este caso sería 2 y sería 3. Esa sería la intersección de esos dos conjuntos. Pero me dice, pero no fútbol, es decir, que no voy a tomar ningún elemento que esté dentro del conjunto de fútbol. En este caso, pues solamente me quedaría un solo elemento, ¿cierto? O las cantidades de una determinadas personas, que en este caso, pues va a ser
3. A 3 solamente prefieren baloncesto y voleibol, que serían las cantidades, ¿sí? En este caso. ¿Por qué no tomamos a 2? Que también estaba dentro de la intersección de ellos los dos. Porque era muy claro la pregunta al momento de decir, pero no fútbol. Es decir, los que no gustan por fútbol. Entonces solamente serían 3 los que gustan, solamente, ¿cierto? Voleibol y baloncesto. Entonces, eso es lo que hay que tener muy claro al momento de nosotros interpretar, analizar para dar respuestas a los interrogantes indicados en ese ejercicio número 3 en el ítem 2. Por último, ahorita encontramos otra pregunta. Nos dice, ¿cuántos prefieren 2 de esos deportes al mismo tiempo? Es decir, son personas que a la misma vez usan por 2 deportes, se inclinan por 2 deportes. Entonces, aquí tenemos nosotros, al momento de nosotros al mismo tiempo, ¿cierto? Y que prefieren 2 deportes, cuando hablamos que prefieren esos 2 deportes, cuando nosotros hablamos de esas personas que están compartiendo, cuando nosotros decimos que tienen algo en común ellos, pues estamos hablando de una intersección, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos esta operación entre conjuntos, nos dice que F, que sería fútbol, intersección baloncesto, ¿cierto? A la vez unión, ¿por qué? Porque estamos hablando también de fútbol, intersección voleibol. Igualmente la unión sería entre baloncesto y voleibol, es decir, las intersecciones que tenemos nosotros entre ellos, porque son los que gustan, ¿cierto? Por 2 de esos 2 deportes. Aquí este 2 no viene a ingresar el que está en la mitad de los 3 porque obviamente, ya lo dijimos y lo aclaramos desde el comienzo, que son los que usan por los 3 a la vez. Y aquí solamente nos están diciendo que prefieren 2 de esos deportes. Entonces, en ese orden y en esa lógica, como le decimos, pues solamente serían esas cantidades que tenemos, porque son los que están entre la intersección de cada uno de esos conjuntos. En ese caso sería 2, 4 más 3. En ese caso sería un total de los que prefieren, ¿cierto? Al menos 2 de esos deportes al mismo tiempo serían 9 personas. Es así como damos respuestas a ese interrogante. Por último, en el ítem del ejercicio número 3 nos dice que hay que realizar de nuevo un video, así como ustedes realizaron ese mismo ejercicio en el momento de la aplicabilidad en tarea 1, ¿cierto? Que ustedes realizaron un video, pero era del ejercicio número 1, el desarrollo del paso a paso, ¿cierto? De ese ejercicio número 1. En tarea 2 también van a desarrollar un video y va a ser de ese ejercicio número 3. ¿Sí? Como siempre, nosotros traemos una ayudaditas indicándoles a ustedes que por ese app pues lo pueden realizar, ¿sí? Algunos me dicen, profe, pero yo lo puedo grabar desde mi celular, muy bien, igual manera te revisen que siempre en los foros, en los grupos se le envían a ustedes esos enlaces para que ustedes tengan esa facilidad, enlaces videos que les pueden ayudar y aportar mucho para que realicen esa grabación que les solicitada. Un video no mayor a 5 minutos, como siempre he solicitado en nuestras tareas, donde expliquen el desarrollo del diagrama de Venn-Euler, es decir, lo que se hizo, ahorita el paso a paso, que le dan el argumento, cómo hicieron la distribución de ese argumento, ¿cierto? De esas cantidades en esos diagramas de Venn-Euler y la solución del ejercicio correspondiente pues a su letra, ¿no? Si usted escogió la letra A, pues obviamente así como desarrolló ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, pues de esa misma letra, de esos ítems. De igual manera, responder lo que le están solicitando ahí, que sería también pues las soluciones de las respuestas a esas preguntas, a esos interrogantes que van saliendo. De igual manera, también lo pueden hacer por este medio, por Teams, pueden hacer una reunión, hacer la grabación e enviarla. No hay ningún inconveniente. Esos son ayudas, ¿cierto? Ideas que damos nosotros como tutores para que ustedes puedan presentar su video bien, ¿cierto? Y que pueda verse en ustedes claramente, puedan ver su presentación del desarrollo del ejercicio para que sea más claro al momento de la explicación. Ejercicio número 3 de tarea 2, desarrollar, también tienen que ejecutar un video. Por favor, al momento de ustedes subir ese video, si lo van a subir a una plataforma o algo, que lo dejen público. Hemos tenido muchos inconvenientes en tarea 1 que se calificó ya y que algunos aún están enviando videos porque esos videos no los dejaron públicos, no lo hemos podido evidenciar. Entonces, esos son puntos. Recuerden que es un gran puntaje que también él le da ahí a ustedes revisar esa rúbrica de evaluación, porque en el caso de tarea 1, pues tenía un puntaje súper mayor, ¿no? Entonces, por favor, ten muy en cuenta eso. Entonces, para ese ítem número 3 del ejercicio 3.
Ahora vamos con nuestro desarrollo de ejercicio 4, que es un poco más largo, donde ustedes tienen que tener mucho cuidado también. Para ello, nos piden 3 ítems a desarrollar también. Y aquí ya vamos a la aplicación de la teoría de conjuntos en una problemática real. ¿Sí? A ustedes les van a enviar una encuesta, se la envían, se la anexan ahí en ese anexo número 4, que es donde están los ejercicios a resolver. Ahí dentro de la guía de actividades, dentro de esa carpeta. Nos dice que primero hay que plasmar los datos de la encuesta en un diagrama de Venn-Eugler, es decir, lo mismo que hicimos ahorita en ejercicio 3, la encuesta que le dan, pero ya es una encuesta que le están indicando y que le envían a ustedes, ¿sí? Entonces, los datos que le dan ahí los van a plasmar, los van a identificar, los van a colocar en ese diagrama de Venn-Eugler, los van a distribuir. Recuerde que en el diagrama de Venn-Eugler ustedes ubicarán cada uno de los elementos donde corresponda. Hay un anexo número 5 que siempre envía en nuestra guía de actividades, en esa carpeta, un anexo donde hay unos ejercicios, ejemplos. Revísenlos, que va a ser de mucho apoyo para ustedes hacer la ejecución de este ejercicio. En nuestro segundo ítem nos dicen resolver según su letra escogida para los ejercicios las 3 problemáticas planteadas en la parte inferior. Es decir, en esa parte inferior les van a pedir, como siempre, pues van a ser, son como unos interrogantes que les van a indicar también para ustedes darle respuesta. Y luego les van a pedir un análisis de resultados mediante un texto de conclusiones, pues apoyándose a qué? A lo que ustedes vieron y los resultados obtenidos a partir del ejercicio número 2, que serían las preguntas, ¿sí? En ese ítem número 2. Entonces, traje también a colación un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que ustedes lo van a encontrar también en ese anexo 5, ¿sí? Para que ustedes tengan un poco más de claridad qué es lo que van a desarrollar ustedes en el ejercicio número 4. Y así lo tenemos. Dice, usted como estudiante del curso PLM, Pensamiento Lógico Matemático, analizará los resultados de la encuesta. Ojo, esa no es la encuesta. Allá ustedes revisen ese anexo número 4, ¿sí? Y ahí es donde va a estar todo estipulado a su ejercicio correspondiente según el literal, ¿sí? Se ha sido desarrollado, se ha presentado, lo han realizado en un grupo de población de Colombia. Por eso dice que es un ejemplo de la vida real, ¿sí? A los encuestados se les realizó las siguientes preguntas. ¿Ha usado usted detergente en polvo para la lavadora? Es la pregunta. Y tenemos 4 opciones. Nos tenemos la opción A, que sería FAT, la opción B, que sería Ariel, la opción C sería Rindes y la opción D, ninguna de las anteriores. ¿Sí? Las respuestas a las encuestas las encuentran en la tabla número 1. Asimismo, similares, ustedes los van a encontrar. Asimismo, ustedes la van a encontrar. Entonces, por favor, revisar muy bien ustedes en ese anexo número 4, cuál es su encuesta a desarrollar. Es decir, que ese es un ejemplo que ustedes van a tener para dar respuesta a su ejercicio número 4 según el literal escogido. La tabla número 1 de respuestas de ejercicio indicado, aquí tenemos una columna donde nos dicen personas, persona 1, persona 2, persona 3, es decir, aquí no hablamos por nombre, María, Pepe, Juan, no, sino que lo estamos nombrando como persona 1, P1, persona 2, P2, persona 3 sería P3, ¿sí? Así lo vamos a identificar. Y la respuesta a la pregunta sería que la persona 1, ¿cierto? Utiliza FAT, es una lavadora. En la persona 2 utiliza en la lavadora FAT y Ariel, ¿sí? La persona 3, ninguna de las anteriores, es decir, que ella no utiliza esos detergentes que tenemos ahí en nuestra encuesta. La persona 4 utiliza Ariel, la persona 5, Ariel y Rindes, la persona 6, Rindes, la persona 7, Ariel, Rindes y Fases, es decir, que utiliza las 3 también, en cualquier momento, pues las utiliza. En la persona 8, Rindes, y así sucesivamente hasta la persona 15. Que fueron las encuestadas. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta la referencia de esta tabla, es que nosotros vamos a identificar o desarrollar los ítems que nos piden. El primer ítem es plasmar los datos de la encuesta en ese diagrama de Venn-Euler. Ya sabemos construir un diagrama de Venn-Euler. Ya sabemos construir ese diagrama de Venn-Euler. Entonces, ¿yo qué hice? Lo construí, ¿cierto? Con ese conjunto universal y lo identifiqué a cada uno de ellos. Coloqué la F de FAT, A de Ariel y la R de Rindes. Es decir, tenemos los 3 subconjuntos, ¿cierto? Aquí dice conjunto universal, F FAT, A Ariel y R Rindes, ¿sí? Entonces, aquí yo lo que hice fue identificar el conjunto, ¿cierto? En mi diagrama de Venn-Euler.
Hasta el momento, eso es lo primero que me están solicitando. Ahora, lo que voy a hacer es lo que yo tengo allá en esa tabla, ¿cierto? Lo que me dieron en esa tabla 1, lo voy a comenzar, ¿cierto? A dividir, a colocarlo, ¿cierto? Bueno, como ustedes más lo interpreten, ¿en qué? En esa tabla lo vamos a colocar aquí, ¿cierto? Mira lo que se dice, se plasmaron esos datos en mi diagrama de Venn-Euler. Entonces tenemos la persona 1, ¿cierto? Yo lo identifiqué, dice que gusta por FAT. Yo lo identifiqué y mire, yo lo coloqué. Mire, recordarles a ustedes que que tenga aquí en vino tinto es el conjunto F, que sería FAT. Solamente FAT, es decir, que no está dentro de ninguna de las intersecciones. ¿Por qué no está dentro de las intersecciones? Porque es que ya solamente a su lavadora le utiliza FAT, que sería la persona 1. La persona 2 a su lavadora lo que ella, ¿cierto? Va a tener es FAT y Ariel. Entonces, yo lo que voy a ubicar es ahí. Recuerde, cuando hablamos nosotros y estamos hablando de un conector lógico, ¿cierto? O en ese caso, una operación entre conjuntos de intersección. Entonces, dentro de la intersección de FAT y entre la intersección de Ariel, pues voy a ubicar esa persona 2. Ahí está. En persona 3, la persona 3 dice ninguna de las anteriores, entonces automáticamente yo la coloqué por fuera de los 3 conjuntos, porque no usa por ninguno de ellos. A su lavadora no le echa ninguna de esos 3 productos, ¿cierto? A la persona 4 dice que también utiliza Ariel, entonces esa persona 4 está dentro del conjunto de ¿qué? De Ariel, pero solamente Ariel, aquí está. Luego, la persona 5 dice que es Ariel, ¿cierto? A su lavadora le echa Ariel y rindes. Entonces, Ariel y tenemos el conjunto azul y tenemos aquí este conjunto R, ¿cierto? Y nos dice que es I, que sería intersección. Entonces, Ariel y rindes. Aquí tenemos dentro de esa intersección solamente. Mire que no está dentro de la intersección con FAT, porque es que ella no dice que le echa FAT, ¿cierto? Sino solamente Ariel y rindes. Por eso está ubicado en esta parte nomás. La persona 6 dice que solamente rindes, entonces dentro del conjunto solamente voy a buscar a la persona 6. Persona 7 dice que utiliza las 3, Ariel, rindes y FAT, entonces aquí está dentro de la intersección de los 3 conjuntos. Persona 8 solamente rindes, entonces a ese conjunto rindes, que es conjunto R, solamente estaría aquí porque solamente utiliza rindes. Persona 9 dice FAT y Ariel, en este caso F y A, entonces estaría entre los dos y ahí está, porque está entre la intersección de los dos. Rindes solamente para la persona 10, entonces rindes en este caso sería acá, pero solita porque no utiliza ninguna, está dentro nomás del conjunto R, de rindes. Persona 11 me dice que rindes y FAT y rindes, entonces persona 11 está dentro de la intersección de F y R. Persona 12, FAT y rinde otra vez de nuevo. Entonces está ahí dentro de esa misma intersección de F y R. Persona 13, Ariel, rindes y FAT, es decir, entre la intersección de los 3 conjuntos. Aquí está. Persona 14, ninguna de las anteriores. Entonces va a estar dentro del conjunto universal, dentro de ese conjunto, ¿cierto? Que se hizo la encuesta, plasmando el gusto por esos detergentes, pero va a estar por fuera porque ella no usa por ninguno de esos 3 productos. Y la persona 15 nos dice que utiliza Ariel. Entonces, en A, solamente solito, pues va a estar Ariel. Y es así como se debe hacer la distribución, ¿cierto? De la tabla de respuestas de esa encuesta, ¿cierto? Plasmando los datos en el diagrama de Venn-Euler. ¿Listo? Es así como tienen que hacerlo. Similarmente lo van a utilizar ustedes a sí mismo para el desarrollo de su ejercicio número 4 según el literal de nuestro anexo 4 para tarea 2, aplicación de la teoría de conjuntos. ¿Claro hasta ahí, estudiantes? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Señora, todo está claro. Ok, muy bien. Bueno, ahora en nuestro segundo ítem dice que vamos a resolver según la letra escogida que ustedes tengan, ¿cierto? Las 3 problemáticas planteadas, ¿cierto? ¿Y cuáles son las problemáticas planteadas? La primera problemática que nos piden ahí es que debemos de expresar el conjunto que nos dan por
que nos dan por comprensión, indicarlo por extensión y decir su cardinal. Bueno, en ese orden de ideas, entonces nosotros lo que tenemos, aquí nos dice, nos dan a nosotros que el conjunto E, así fue llamado, el conjunto E es igual a X, al que X, FAD, ¿cierto? Versus Ariel, entre los dos, ¿cierto? Entonces vamos a ver, vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Que estamos hablando sobre ellos los dos y estamos hablando de una unión entre el conjunto F y el conjunto A, que sería FAD y Ariel. Entonces, en nuestra respuesta nosotros lo tenemos que es conjunto E. De lo que vamos a hacer cuando hablamos de unión, pues vamos a tomar todos los elementos que están en F y todos los elementos que están en A. Automáticamente yo lo que hice fue tomarlos, ¿cierto? Y pasarlos acá, porque como me dicen que debo expresar por extensión, y recordarles a ustedes que también se vio eso en el CIPA pasado, que extensión son las cantidades, ¿cierto? Los valores, ¿cierto? Las cantidades que tenemos entre los conjuntos, ¿cierto? En este caso, pues tomando a P1, P2, P4, P9, P7, bueno, todas las cantidades que tenemos tanto en el conjunto F y en el conjunto A, pues lo que voy a hacer es tomarlos, indicar, representarlos allá, recordarle a ustedes que nosotros cuando hablamos o expresamos nuestros conjuntos por extensión, siempre lo hacemos con una letra mayúscula, ¿cierto? Entre llaves y separados con comas. Entonces, eso fue lo que se hizo. Entonces, el conjunto E, que es lo que me están indicando aquí, es igual a P1, ¿cierto? Cada uno de ellos, cada uno de los elementos, porque nos dice que es por extensión. Nos lo dan por comprensión y tenemos que llevarlo por extensión. Entonces, P1, que estaría aquí, P2, que estaría aquí, P9, que estaría aquí, P4, que estaría aquí, P15, que estaría aquí, P11, que estaría aquí, P12, que estaría aquí, P7, que estaría aquí, P13, que estaría aquí, y P5, que corresponde a este elemento. Aquí están todos ellos. Me dicen que cuál es la cardinalidad de él. Pues N del conjunto E, pues yo voy a tomar, recordarles a ustedes que la cardinalidad me está indicando a mí que esas son las cantidades que tenemos de elementos, pues vamos a ver cuántas cantidades tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces la cardinalidad del conjunto E es igual a 10. Eso es lo que nos están pidiendo en ese momento en el ítem 2 y es lo que le van a solicitar ustedes también en su ejercicio. Luego nos dicen también que van a sombrear el diagrama de Venn, ¿cierto? En la siguiente operación a ustedes le dan una operación, puede ser esta, puede ser otra, ¿sí? Diferente, no voy a decir que no estoy diciendo que sea esta misma, pero estos son ejemplos, ¿cierto? Y indicar el cardinal también del conjunto. Entonces, el primero nos dicen que vamos a sombrear, ¿sí? Entonces, aquí me están diciendo a mí la operación, me dice FAD, ¿cierto? F, que sería FAD, intersección R, ¿cierto? Rindes. Diferencia, ojo, diferencia a A, al conjunto A que sería Ariel. Es decir, que yo tengo que hacer este sombreado. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Aquí tengo mi conjunto que ya lo hemos construido. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a comenzar a recordarles a ustedes que lo primero que se hace es lo que está dentro del paréntesis y ahí nos están indicando, nos dice F intersección R. La intersección F, intersección R. Eso sería lo que me está indicando aquí. Pero mi operación resultante lo que me está pidiendo es que F intersección R diferencia de A, es decir, que le debo de quitar lo que está dentro del conjunto A. Y solamente me va a quedar en este caso lo que está dentro de la intersección de ¿quién? Del conjunto F y el conjunto R, en este caso Rindes y FAD. ¿Sí? Eso me quedaría. Es decir, que eso es lo que me están solicitando a mí en este caso, que es sombrear esa operación entre conjunto. Nos pueden pedir 1, nos puede pedir 2, tienen que revisar su ejercicio y lo que tienen que hacer es esto, hacer la respectiva sombreado y luego le dicen que indicar cuál es el cardinal de él, ¿cierto? ¿De quién? De esa operación entre conjuntos, ¿cierto? F intersección R, diferencia de A. Entonces, ¿cuál sería la cardinalidad? Pues, ¿cuántos elementos tenemos en ese operación indicada? Pues solamente tenemos 2, que sería P11 y P12. Eso sería lo que nos piden en ese ítem número 2 del ejercicio 4. El sombreado, ¿cierto? De esas operaciones indicadas, más la cardinalidad que nos arroja el sombreado.
Luego nos dicen que responder las preguntas. ¿Cuántas personas han usado FAT pero no Ariel? Es decir, que luego le van a pedir en otro ítem las respuestas a las preguntas, a algunas preguntas. En este caso dice cuántas personas han usado FAT pero no Ariel. Entonces, yo vuelvo otra vez, lo hago de esa manera para que les quede más claros, estudiantes. Ustedes lo pueden responder directamente. En ese momento, yo lo que hago es traer a colación cada uno del conjunto del diagrama de Venn que ya hemos construido y sombrearles, indicarles a ustedes para que ustedes le queden claro qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuántas personas han usado FAT? FAT, pero no Ariel. Ojo, solamente estamos a trabajar con el conjunto de FAT. Nos dicen, pero no Ariel. Es decir, que yo en este momento solamente voy a tomar, teniendo en cuenta que FAT es todo el conjunto que tengo aquí vino tinto, ¿cierto? Pero me dicen, pero no Ariel. Entonces, en este caso, no debo tomar ninguno de los que estén en el elemento azul, porque pertenece al conjunto de Ariel. En este caso, solamente sería P1, P11 y P12. Es decir, que van a ser ¿cuántas personas? 3 personas han usado FAT, pero no Ariel. ¿Sí? Teniendo en cuenta que nosotros esa distribución ya la hicimos desde el comienzo, desde el primer ítem solicitado. Ese diagrama es el que nos va a ayudar, ¿cierto?, para dar respuesta a esas preguntas y para lo último hacer el análisis que nos están solicitando. Entonces, ya la primera pregunta, ¿cierto? Nuestro primer interrogante ya daríamos sus respuestas. ¿Cuántas personas han usado FAT, pero no Ariel? Las únicas que han utilizado FAT, pero no Ariel, es la persona 1, la persona 11 y la persona 12. En este caso, 3 personas. ¿Listo? Luego, en la siguiente, nos dice que hay que realizar un análisis de resultados mediante un texto de conclusiones, apoyándose en los resultados obtenidos a partir de los ejercicios desarrollados en ese punto 2, que fue lo que acabamos de mirar. ¿Sí? De esas preguntas vamos a ver, y de igualmente de la distribución de nuestro ítem número 1. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer ese análisis? Teniendo en cuenta mi distribución, mi diagrama de Venn-Eugler, ¿cierto? En ese argumento que yo hice, me dice, lo primero que todo es que me dice que se encuestó a 15 personas según el uso de detergente en polvo para la lavadora, ¿sí? Fueron 15 personas las que fueron encuestadas, ¿listo? Y yo puedo observar entre los encuestados los resultados como que 10 personas han usado FAT o Ariel. Aquí tengo. Recordarles, yo hago ese análisis teniendo en cuenta también mis conectores. O es la unión entre el conjunto F, que sería FAT, y el conjunto A, que sería Ariel. Entonces, 10 personas. ¿Y de dónde salen esas 10 personas? Pues de persona 1, persona 2, persona 4, persona 15, persona 9, persona 7, persona 13, persona 11, persona 12 y persona 5. Si yo los cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 10 personas en esas dos uniones, ¿sí? Entonces, por eso, 10 personas han usado FAT o Ariel. 2 personas han usado FAT y Rindes, pero no Ariel. ¿Por qué? Aquí automáticamente dice FAT, conjunto F, ¿cierto? Y conjunto Rindes, que sería R. Dice I, al tener el conector lógico I, indicarme I, estamos hablando de la intersección de esos dos conjuntos, de FAT y Rindes, pero no Ariel, es decir, que por eso no tomo ninguno de los que está dentro de la intersección del conjunto azul, porque pertenece a Ariel. Entonces, automáticamente yo reviso y solamente está la persona 11 y la persona 12. Es decir, 2 personas son las únicas que han utilizado. Y así puedo sacar mi análisis de resultado solicitado en ese último ítem de ejercicio 4, teniendo en cuenta lo que hemos visto en esa distribución y lo que podemos analizar, ¿cierto? En esos encuestados. 3 personas han usado FAT, pero no Ariel. ¿Por qué 3 personas solamente FAT? Pero no Ariel, eso lo miramos también desde al comienzo, indicando que solamente tomamos las personas que están en el conjunto F, ¿cierto? Pero no Ariel, sería persona 1, persona 11 y persona 3. Serían 3 personas, son los únicos que utilizarían FAT. Y podemos sacar un último análisis que sería 2 personas no han usado los detergentes analizados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque automáticamente tenemos a P3, ya a la persona 3 y a la persona 14 que dijeron no uso ni por FAT, ni por Rindes, ni por Ariel. ¿Sí? Entonces, esas 2 personas no han usado los detergentes analizados en la encuesta realizada. Es así como nosotros podemos sacar ese análisis, ¿cierto? Para concluir lo solicitado en ese ítem número 4.
Mire que no sean difíciles nuestros ejercicios para tarea 2, todavía ejercicio 1 y ejercicio 2 todavía están súper más fáciles. Eso solamente hay que tener es mucho cuidado al momento de hacer la distribución, revisar muy bien la tabla que le dan a ustedes de la encuesta. Por favor, como siempre, indicarles a ustedes, nosotros como tutores estamos pendientes de ustedes. Si no entienden algo, no esperen hasta el último momento. Por eso hicimos esos CIPAS de seguidos el jueves pasado y este jueves para que todavía nos queden unos días, que si ustedes no han entendido, se comuniquen con nosotros. Tenemos un grupo Teams, aunque si no quieren participar en ese grupo Teams, pues tienen por interno de nosotros decirnos, profe, no entendí tal cosa, profe, mira, creo que se nos presenta, nos favorece mucho tanto para ustedes y para nosotros para que los objetivos de esa actividad pues se logren al 100%. De igual manera, en nuestro foro ya se han habilitado, ya están haciendo la participación, revisen lo que van haciendo, envíelos, que nosotros vamos haciendo esas observaciones, esas realimentaciones, pues para que ustedes puedan tener esa tarea, puedan culminar muy bien con la entrega de esa tarea. Aquí le traigo a colación otra vez de nuevo la agenda del curso, recordarles a ustedes que solamente nos quedan ya 17 días para el cierre de la tarea, así es que inquietudes, dudas, por favor, hacérnoslas saber. De igual manera, esos son los espacios. Nosotros nos gustaría que nosotros llegáramos a los CIPA y nos digan, no, profe, es que yo en el ejercicio 4 no entendí eso, y comencemos, ¿sí? Como a revisar y a indagar eso, pero hasta el momento no. De por sí, pues han sido muy pocos los participantes también. Entonces, la idea es esa, que tengan muy claro, nos quedan solamente 17 días, estar muy participantes en esos foros. Recordarles a ustedes, estudiantes, los pasos finales a entregar, ya después de que ustedes hagan la participación en ese foro, de esos 4 aportes. Entonces, recordarles que esa última tarea, ¿cierto? Que como tenemos aquí en nuestra agenda, se cierra el 29 de octubre, ¿cierto? Ustedes antes de ese 29 de octubre tener ya su trabajo finiquitado y consolidado todo, enviarlo por ese entorno de evaluación, ¿cierto? Tener en cuenta que para ese entorno de evaluación también piden unas especificaciones para poder enviar ese trabajo final. Recordarles a ustedes que para subir pues ese archivo, nos dicen que tiene que ser en formato PDF, ¿cierto? Debe nombrarse teniendo en cuenta pues el número del grupo, la tarea 2 y el nombre del estudiante. Recordarles que debe tener portada, introducción, ojo, no introducción del curso, porque muchos han hecho eso en la tarea 1, no, es la introducción a lo que estamos mirando, a teoría de conjuntos, tener unos objetivos específicos de esta actividad. Obviamente, el consolidado de los 4 ejercicios, tener las conclusiones de igual manera de lo que se logró, ¿cierto? En el desarrollo de esta actividad y, obviamente, tener unas referencias bibliográficas, recordarles a ustedes, principal en nuestra normatividad APA que son solicitados. Bueno, también tenerles a ustedes aquí claridad. Se han enviado por los grupos, pero pues muy poco también hacen participación, que fuera de nosotros de ese acompañamiento tutorial, también tenemos acompañamiento tutor en línea, que son los días martes y los días jueves. Siempre nosotros en estas secciones, nosotros indicamos a ustedes para que hagan partícipes, si tienen alguna inquietud puntual, no es que para que le ayuden a desarrollar los ejercicios, no, es que usted ya esté, ok, vengo a que me explique cómo es que debo hacer el ejercicio número 2, no, tampoco. La idea es que diga, mire, profe, yo estoy haciendo mi ejercicio, pero es que eso no me da, o eso no puedo tal cosa, o no entendí eso, algo específico. Para eso son nuestras ayudas tutoriales, ¿cierto? Y también tenemos un monitor, una monitora, que ella también ha pasado por todas nuestras redes, ¿cierto? En nuestros canales de comunicación, indicando y diciendo, ¿cierto? Enviando ese enlace para que ustedes puedan ingresar y también tengan esa participación con ella. Entonces, ahí les dejamos esos espacios dispuestos para que ustedes puedan también apoyarse y digan ya al finalizar, no van a decir, no, profe, es que yo no entendí la tarea y por eso no la pude entregar. Ojo, tenemos muchas ayudas. Recordarles a ustedes, hay diferentes horarios también. Tenemos en la mañana, por lo menos tutor en línea, de 9 a 12, los martes, los jueves de 4 a 7 de la noche, de ya 7 de la noche, después de las 6, yo creería que 15, 10 minutos ustedes pueden sacar para eso y igualmente pues ya con la tutora. Igual manera con nosotros, con cada uno de nuestros tutores. Bueno. Aquí vamos, recordarles a mí que tenemos un enlace donde ustedes encuentran siempre todo, desde la guía, el video de cómo se maneja la guía, todo, que siempre se adjunta en el aperturar los foros.
igualmente en el grupo de Teams se envía. Entonces, por favor, ustedes le dan clic ahí, van a encontrar todo, material de apoyo, videos, bueno, de todo. Y al finalizar, bueno, ya para terminar nuestra actividad, pero quiero que sea muy participativa esta actividad. Vamos a ir a trabajar con un jueguito que tenemos. Ay, sí. Bueno, entonces, ¿cuántos participan? Profe, estamos 7, es decir que hay 5 estudiantes en este momentico. Está Daniela, Brigitte, está Maylet, Nasli, Natalia y Estefan. Ok, muy bien. Entonces, quiero pedirle a estudiantes que estemos muy atentos, ¿sí? De igual manera, en el chat ya estoy enviando también el enlace para que ustedes ingresen. Es un jueguito que vamos a hacer, una actividad para finalizar. Quiero que sean muy participativos, por favor, para poder hacer la actividad. La idea es esa, que pues de verdad que ahí podemos aclarar dudas, inquietudes que tengamos. Entonces, por favor, entonces en el chat ya les envié. De igual manera, ¿me confirman si están viendo mi pantalla, profe? Sí, señora. Ok, listo. Entonces vamos a empezar un quiz de aplicación de la teoría de conjuntos, de lo mismo que acabamos de los ejercicios. Entonces vamos a empezar. Así es que recuerden, pueden habilitar sus micrófonos para que demos la respuesta. Dice, la imagen muestra un diagrama de Ben Euler con la información de una encuesta realizada a un grupo de estudiantes sobre sus preferencias deportivas. Según el diagrama, ojo, mira el diagrama de Ben Euler, aquí lo tenemos. Según el diagrama, ¿a cuántos estudiantes les gusta practicar atletismo y baloncesto, pero no canotaje? Entonces, para llevarlo al contexto, tenemos el conjunto universal, tenemos A, que va a ser atletismo, el conjunto B va a ser baloncesto y el conjunto C, que es el azul, va a ser canotaje. Pregunta, ¿a cuántos estudiantes les gusta practicar atletismo y, ojo, ahí está la clave, ¿no? Y baloncesto, pero no canotaje. Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Será el 8, será el 11 o será el 24? ¿Qué dicen estudiantes? El 8. ¿Quién más? Por ahora solo Daniela está participando. Listo, Daniela. Acá dicen 24, 11. Ya comenzaron a escribir 24, 11, se dispersaron. Ah, ok, listo. Bueno, Daniela nos dice que es el 8, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a identificar pues cuál es de ellas. Dice, ¿cuántos estudiantes les gusta practicar atletismo y baloncesto? Atletismo, conjunto A, sería rojo. Baloncesto, el conjunto verde, ¿cierto? Entonces nos dice, pero la clave dice I. Y baloncesto. Profe, ajá, pero como la profe dijo que cuando teníamos unos conectores lógicos nos está indicando unas operaciones entre conjuntos, ¿cierto? Entonces al momento de nosotros decir I, pues estamos hablando de una intersección entre el conjunto A y el conjunto B, que sería baloncesto. En ese caso la intersección que hay entre, pero dice, pero no canotaje, es decir, que no va a entrar nada del conjunto C. En ese caso, Diana fue la que dijo, o Daniela. Creo que, no, Daniela había dicho como que 8, pero luego escribió 11. Bueno, entonces en la primera que nos dijo que era 8. Entonces, en ese orden de ideas, pues si es 8, no es ni 11 ni 24, porque corresponderían a otras operaciones entre conjunto. Hay que tener en cuenta los conectores que nos están indicando. ¿Listo? Entonces, para tenerlo... Doctora, el poquito no me deja abrirlo. Señora. Igual, no importa que no lo puedas abrir en este momentico, si estás viendo la pantalla puedes participar, puedes escribir en el chat.
Ah, bueno, tutora, gracias, muy amable. Ok, listo. Ahorita vamos para la segunda pregunta. Nos dicen, identifique el diagrama de Venn-Euler correcto para el siguiente problema. Se encuestan a 31 estudiantes sobre sus cursos preferidos. Entre las respuestas se obtienen 4 estudiantes prefieren los 3 cursos. Ojo, en este diagrama, ¿cierto? Van a identificar a cada uno de ellos, teniendo en cuenta que A va a ser arte, B va a ser biología y C va a ser cálculo. Entonces, a 4 estudiantes prefieren los 3 cursos. 4 estudiantes prefieren los 3 cursos. Un estudiante prefiere solo arte. 17 estudiantes prefieren biología. 3 estudiantes no les gusta ninguno de los 3 cursos. 8 estudiantes prefieren arte o biología, pero no cálculo. Y 5 estudiantes prefieren arte y cálculo. Entonces, ¿cuál de esos diagramas de Venn son los que están bien distribuidos el argumento dado? ¿Será en la imagen 1, en el diagrama 1, en el diagrama 2 o en el diagrama 3? ¿Cuál sería, estudiantes? ¿Qué dicen? No han participado con la respuesta. Bueno, ya aquí están colocando que el tercero. Que el tercero, ok. Bueno, vamos a ir mirando. Dice, 5 estudiantes prefieren arte y cálculo. Arte y cálculo, es decir, que sería la intersección y dice que son 5. Arte y cálculo, dice que 5. Pero no puede ser porque mire que aquí estaría la totalidad de 5, pero ya teníamos 4. ¿Sí? 4 porque nos dicen que 4 prefieren los 3 cursos. Entonces, el 4 está entre la intersección de los 3. Pero para completar los 5, ¿cierto? Que nos dice que está entre arte y cálculo, pues se nos pasaría. No nos sirve la opción 3. Descartada. Entonces nos queda entre la opción 1 y la opción 2. ¿Cuál sería, estudiantes? Mailes dice que el primero y Nas dice que el segundo. Bueno, están divididos, ¿no? Es decir, que no tenemos como bien claro, ¿cierto? Lo primero que hay que tener en cuenta, apreciados estudiantes, es eso, tener en cuenta qué enlaces o qué conectores nos están indicando en esa distribución, para así mismo nosotros irla haciendo aquí. Tener claro, si es I, sería dentro de las intersecciones de los conjuntos. Si es O, sería la unión entre ellos. Ojo, entonces, en ese orden de ideas, si dicen que el 1, entonces vuelvo otra vez, yo vuelvo a decir, no sirve, porque aquí podemos observar que también está el 5, dice 5 estudiantes prefieren arte y cálculo, ¿sí? 5, arte y cálculo, bien, sí, son 5, pero es que el problema es que por acá nos dicen que 4 estudiantes prefieren los 3 cursos, y aquí está los 4 estudiantes prefieren los 3 cursos, es decir, que él hace parte también de este conjunto, ¿cierto? Tanto de arte como de cálculo, entonces se me pasaría las cantidades. Pero si yo miro en el 2, ¿cierto? Me dicen en el 4 estudiantes prefieren los 3 cursos, está bien, ok, 4. Y 5 estudiantes prefieren arte y cálculo, entonces empezando arte y cálculo, entonces ¿cuánto nos faltaría para completar esos 5? Pues 1, y aquí estaría el 1, ¿sí? Es decir, eso es lo que toca que ver las cantidades. Luego dice, 8 estudiantes prefieren arte o biología, pero no cálculo. Arte sería el conjunto A, biología sería el conjunto B, el conjunto verde, pero tiene un conector lógico que dice O, es decir, que sería la unión entre el conjunto rojo y el conjunto verde. Pero luego nos dicen, pero no cálculo, es decir, que no puedo tocar nada de los elementos que estén en el conjunto C. En ese caso dice que son 8. Cuento, tenemos aquí A1, ¿cierto? Aquí tenemos A2 y aquí tenemos A5. 5 más 2, pues 7 y 1, 8. Aquí estarían las cantidades, miren. Es decir, que por lo que observamos y miramos en esa distribución, pues el que va a ser correcto va a ser el 2. Y es así, ese es el correcto. Entonces, lo primero que hay que tener es mucha intuición, mirar muy bien, colocar ustedes, revisar ahí en sus apuntes, ¿cierto? Y ir desarrollando poco a poco para poder lograr, pues, los que nos están solicitando. Luego dice, el área sombreado en el diagrama de Venn-Euler de la imagen corresponde a...
tenemos el conjunto universal, nos dice que el conjunto A es atletismo, que el conjunto B es baloncesto y el conjunto C, canotaje. Es decir, con el mismo que trabajamos en el 1. El área sombreada en el diagrama de Venn-Euler de la imagen corresponde a A. En la primera nos dice, los estudiantes que practican canotaje, pero no baloncesto. Recordarles que C es canotaje. En el B dice, los estudiantes que practican canotaje. La sombreada. Los estudiantes que practican canotaje y atletismo. Canotaje y atletismo. ¿Cuál sería la respuesta verdadera? Daniela dice que es el primero, Nadly dice que es el primero, Stephanie dice que es el primero, mientras que Natalia, bueno, Natalia y Stephanie volvió, Stephanie colocó como 2, el primero, entonces no, si es la última, dijo que el primero, colocó que el segundo, Mailet dice que el primero. Bueno, vamos a empezar desde el tercero hacia acá. Dice, los estudiantes que practican canotaje y atletismo. Canotaje y atletismo. Canotaje, que es el conjunto C, y atletismo, que es el conjunto rojo, ¿cierto? Pero dice in. Cuando hablamos de I, hablamos de una intersección. Solamente estarían hablando de esto. Entonces, solamente tendríamos que tener esa parte sombreada. Y mire lo que tenemos. Se sale, porque hace parte del conjunto C de canotaje. Es decir, que no es. Esa 3 no es la opción. Dice la siguiente, los estudiantes que practican canotaje, pero canotaje sería todo el conjunto C, ¿cierto? Sería todo el conjunto C, es decir, que me faltaría todavía que estuviera sombreado el 3 y el 2 que hacen parte, porque estaríamos hablando de la totalidad de los estudiantes, es decir, que tampoco me sirve. Y dice la A, la primera, dice los estudiantes que practican canotaje, pero no baloncesto. Entonces, nuestra opción, como podemos observar, aquí tenemos solamente sombreado el 1 y el 12, que hace parte de canotaje, pero mire que no está sombreado lo que está en verde, que sería los de baloncesto. Por ende, sería nuestra respuesta correcta. Bien, y vamos ya, ¿cierto?, con nuestra pregunta 4. Nos dicen, el diagrama representa los resultados de una encuesta realizada a estudiantes sobre sus cursos preferidos. ¿A cuántos estudiantes no les gusta biología o arte? Entonces volvemos, diagrama de Venn, conjunto universal, ¿cierto? A sería arte, B, biología y C, cálculo. El diagrama representa los resultados de una encuesta realizada a estudiantes sobre sus cursos preferidos. La pregunta, ojo, ¿a cuántos estudiantes no les gusta biología o arte? Recuerde, biología o arte, no les gusta. ¿Cuál será la opción? 9, 3 o 12. Recordarles a ustedes, biología, conjunto verde, arte, conjunto rojo. ¿Hay un conector lógico? Revisemos, dice, no lo hay, ¿cierto? Dice solamente, ¿a cuántos estudiantes no les gusta biología o arte? Sí está en biología o arte, profe. Dicen todos que es 12. Sí, todos dicen que es 12. ¿Todos dicen que 12? Sí, señora. Ok, bien. ¿Por qué? Bueno, pero aquí cómo hago para devolver. Acá. Devolvemos. Ay, me devolvió todo. Pasemos rápido, pasemos rápido. Me devolvió todo. Quería explicarles algo y me devolvió todo. Bueno, entonces. Mira, es así. Sí, señora, sí quiero hacer la aclaración aquí. ¿A cuántos estudiantes no les gusta biología o arte? Sí, correcto. Aquí decía biología o arte. Es decir, que teníamos que tener en cuenta que estamos hablando de una unión, ¿cierto? Entre el conjunto A y el conjunto B. Es decir, todos los elementos de A, todos los elementos de B. Pero la pregunta nos decía que no les gusta, ¿cierto? Son estudiantes que no les gusta esos dos. Que no están en esa unión. Que no están en esa unión. Correcto, que no están en esa unión. Entonces, en este orden de ideas, pues lo que hacíamos era, ¿cierto? Obviamente el 12. ¿De dónde saldría entonces el 12, estudiantes?
No contestan. No, profe. escribieron el total, pero no Ok, colocaron pues la operación bien. que harían. Entonces, en este caso, pues obviamente como esa es la unión de A y de B, ¿cierto? Tendríamos que tomar todos los de A, todos los B, pero son los que no están entre esos dos. Sería el 9 y sería el 3, que tampoco usa ni siquiera por ninguna de esas asignaturas, ¿cierto? Entonces, el 9 porque solamente usa por cálculo, no está ni entre arte ni biología, y el 3 que no está en ninguno de los dos, pero está dentro del conjunto universal. Por ende, sí sería el 12. Listo. Ya llegamos a nuestra última pregunta y nos dicen, el diagrama de Venn-Euler, ¿cierto? De la imagen corresponde a los resultados de una encuesta realizada a los hogares del barrio Calima en la ciudad de Cali sobre los problemas que presentan en su territorio. Selecciona el grupo de datos que corresponde al diagrama planteado. Entonces, conjunto universal que tenemos, ¿cierto? Entonces nos dice A sería el conjunto de alimentos, que sería la problemática que están en ese barrio, ¿cierto? Sería el A, sería alimentos. B sería basuras y C sería contaminación. Entonces, vamos a revisar cuál de estas opciones son, ¿cierto? Los que corresponden a este diagrama planteado. Entonces hay que revisar primero que todo, recordarle, hay 4, ¿cierto? Que tienen esas 3 problemáticas. Entonces revisemos donde diga 4 que tienen esas 3 problemáticas, ¿cierto? Son opciones. Hay 7 que no tiene o que no se les ha presentado ninguna de esas problemáticas. Entonces revisemos cuál de ellas está indicando lo que está representado ahí en el diagrama. ¿Cuál será? ¿La opción 1, la opción 2 o la opción 3? Contestan que la C, profe. Es decir, la tercera. Ok. ¿Quién más? La tercera, la C. Ah, bueno, ok, listo. Entonces ahí sí estamos. Bueno, vamos a revisar si sí es o no es, porque están ellos de acuerdo. Dice, 3 hogares tienen problemas únicamente con la alimentación. Entonces, alimentación, 3 hogares. Aquí está solito. Vamos a ver. 10 hogares tienen problemas con la basura y la contaminación. Entonces, y, ¿cierto? Tienen un conector lógico y que sería la intersección. 10 hogares tienen problemas con la basura y la contaminación. Basura y contaminación, ¿cierto? Aquí tenemos 6 y 4, 10 estaría. Dice, 2 hogares solo tienen problemas con la alimentación y la contaminación. 2 hogares solo tienen problemas con la alimentación. Ay, por Dios, ¿qué dice? Bueno, le hundí en la tercera, pero sí es la verdadera, porque es lo que nos está indicando, ¿cierto? Bueno. Listo, estudiantes. Entonces, como podemos observar, solamente es de mucho análisis, comprensión. Hay que revisar muy bien detenidamente esos tips que se están dando de esos conectores lógicos que nos llevan a esas operaciones específicas. Hay que tenerlas muy claras también, pues para nosotros poder lograr, ¿cierto? Identificar de una vez y asimismo ir resolviendo la distribución que le dan a ustedes de esa información, de ese argumento. En esos diagramas de Venn son muy claves para poder dar soluciones, que nos quede bien esa distribución y pues lograr el desarrollo a los interrogantes que nos dan, ¿no? Recordarles a ustedes que tanto en ese ejercicio número 3 y ejercicio número 4, prácticamente pues estamos de una vez ahí anexando lo que realizamos en el ejercicio número 1, porque estamos hablando de la cardinalidad y también estamos hablando sobre identificar o expresar nuestros conjuntos tanto por excepción o por comprensión. ¿Listo? Dudas, preguntas, inquietudes, por favor. De verdad que la idea es esa, ¿no? Que ustedes nos la hagan saber, pues para nosotros así mismos poderlos orientar. ¿Todo muy claro? Coloquen dedito, un emoji o algo, o pueden opinar también. Bueno, Nati colocó que sí, dedito arriba. Bueno, profe, creo que no hay inquietudes, pues no nos la hacen saber por el chat, tampoco el micrófono, y pues en ese orden de ideas, entonces
daríamos por terminada esta sesión del SILVAS. Voy a darle finalizar la grabación y ya puede entonces mi profe despedirse. Ok, muy bien, mi profe. Muchísimas gracias por el acompañamiento. Igualmente a los estudiantes.